Muy bien, nos estamos despidiendo. Mañana a las 21 nos vemos a encontrar con todos los temas de la realidad que tratamos aquí. El minuto 1, ya es tiempo del programa de Marcelo, que está ausente durante este mes de enero. Le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que está muy bien, ya hemos hablado con él. Claudio. Gato, bienvenido. muchas gracias. Bueno. Muchas gracias aquí con la dura tarea de reemplazar a Slotoviaz, Bueno. que está de vacaciones inmerecidamente, por supuesto. Bueno, sí, así es. Con Desafío pero 2018. Lo haces muy bien y con Desafío 2018 y vas a tener hoy, por lo que veo, uno de los temas del día, ¿no? La visita del Papa. Exactamente. Francisco a Chile. Exactamente, Bueno, vamos a arrancar con eso. Buen programa. Gracias, Hasta Gato. luego. Estamos arrancando entonces el primer programa de la cuarta temporada consecutiva de Desafío, en este caso 2018, el programa que habitualmente conduce Marcelo Slotoviaz de vacaciones aquí en C5N. Lo decía el Gato, tema central del día, un tema verdaderamente trascendente, la visita del Papa a la República Hermana de Chile y la gran pregunta, ¿por qué no viene a la Argentina? Este es uno de los temas que vamos a tratar hoy, obviamente con invitados importantes y con una conexión que en minutos vamos a tener con Santiago de Chile, pero también otros temas importantes para desarrollar en este programa, en este primer programa del año, justicia o persecución. Lo vamos a desarrollar por supuesto con José Nathanson y tiene que ver con lo que está ocurriendo en la relación entre el gobierno y los sindicatos. Hay 4 dirigentes sindicales presos y hay otros dirigentes que están enfrentando causas que tienen toda una gama, que van desde causas judiciales a causas iniciadas por el Poder Ejecutivo a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF. De esto también nos vamos a ocupar en el programa. Y por supuesto, de la economía. La economía en su laberinto. Hubo 2 presidentes del Banco Central que en la última semana caracterizaron casi del mismo modo la situación económica en la Argentina. Uno dijo, es una encerrona la situación económica en la cual se metió el gobierno, y otro habló de trampa. De esto vamos a hablar con 2 prestigiosos economistas, con 2 economistas que vienen de distintas vertientes ideológicas y de distintas consultoras que analizan la actualidad económica. En la Argentina nunca hay tiempo para el descanso en los programas periodísticos. Uno podría pensar que en enero es complicado producir un programa periodístico y sin embargo sigue siendo relativamente sencillo porque los temas sobran. Los políticos no descansan ni siquiera cuando descansan. Les decía que vamos a iniciar el programa con la visita del Papa Francisco a Chile y esta incógnita que de algún modo nos tiene a todos los argentinos preguntándonos por qué no viene el Papa a nuestro país. Pero más allá de eso, el Papa llegó hoy cerca de las 8 de la noche a Santiago de Chile. Vamos a ir con una comunicación en directo con Santiago. Nos está escuchando allí Francisco Martorell. Francisco, que es un periodista conocido de aquí, de la Argentina, ha trabajado en nuestro país, pero actualmente dirige en Chile la revista El Periodista. Francisco, si me permitís, Pancho, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Claudio, buenas noches. Sí, Pancho, Francisco, como quieras. Para no confundir, mejor Pancho, porque si no se va a confundir con Francisco. Pancho, contame cuál es el significado que tiene esta visita del Papa a Chile. ¿Cómo lo reciben los chilenos? Mira, yo creo que el viaje del Papa, la visita que se ha venido preparando con mucho tiempo, ha ido tomando y cobrando mucha fuerza con el correr de los días. Y previo a su llegada, la polémica respecto a qué temas va a enfocar el Papa Francisco en Santiago, en Temuco y en Iquique, en el norte del país, han sido como los grandes ejes que han preparado en la llegada de hoy a las 20 horas. Esta es la segunda vez que viene un Papa a Chile. La primera vez fue en 1987. Es un momento completamente distinto. En ese entonces estaba Pinochet en la moneda, ahora está Michelle Bachelet. Ella ha dicho que el Papa llega a un país cambiado, un país que tiene 6 millones más de habitantes, un país que ha multiplicado por 10 su PBI, pero que ella lo dice muy claramente, tiene profunda desigualdad y espera que el Papa Francisco, que ha tenido un mensaje en contra del lucro, del capitalismo excesivo, etcétera, lo utilice acá en esto. Entonces se espera eso por un lado. Por el otro lado está el tema de los abusos sexuales producidos o realizados por sacerdotes previo a la llegada de Francisco. Bishop, esta organización
internacional que lleva una cuenta de la cantidad de abusos cometidos en Chile, habla de 78 sacerdotes involucrados en ello, y se espera que en la reunión de mañana del Papa en La Moneda, con la sociedad civil, con las autoridades políticas, etcétera, se refiera a esto porque la sociedad chilena está muy conmocionada por esta situación. Él tiene un problema grave que enfrentar, que es la situación de Osorno, en el sur del país, donde el obispo que está ahí lo nombró él, lo ratificó él, y por lo tanto él está siendo muy cuestionado, este obispo, por su vinculación con sacerdotes pederastas. Por lo tanto, se espera que mañana hable de eso. Y otros temas que tienen que ver con la inmigración y fundamentalmente en el sur del país con la problemática mapuche. Pancho, ¿es cierto que los chilenos no lo quieren a Francisco? No. A ver, lo que pasa es que los chilenos han ido cambiando y variando. Es muy difícil hablar de los chilenos, para empezar. Efectivamente, entre las cifras que te podría dar del 87 ahora, es que hay un 30% más o menos de católicos en estos 31 años. Por lo tanto, obviamente que en ese sentido produce menos pasión que la que podría ocurrir hace 3 décadas. Pero efectivamente hay una fuerza importante, formación cultural, de siempre mucho respeto al Vaticano y a la Iglesia Católica. Por lo tanto, yo no diría que no lo quieren. Creo que Francisco incluso es un papa bastante querido acá, y ya creo que todos estamos en el modo papa que se produce en estos viajes. En el momento que él se baja, yo creo que ya cautivó en sus primeros momentos a los chilenos, y obviamente que durante todos los trayectos que va a tener dependerá mucho de qué diga, pero creo que la Iglesia tiene que haber preparado este viaje a Chile con el conocimiento y con una buena lectura de lo que está pasando en la sociedad chilena. Es una sociedad que acaba de elegir a un presidente de derecha, pero que curiosamente en las elecciones, en la primera vuelta, mayoritariamente se manifestó por la centroizquierda. Entonces, él tiene que leer todos esos fenómenos y dar cuenta de esos 3 temas que te decía. Uno, el capitalismo extremo, que en Chile somos uno de los mejores alumnos. Por otro lado, el tema de la Araucanía y la problemática mapuche, y también la desigualdad y la inmigración es fundamental, sumado a todo eso, el tema de los abusos sexuales, donde creo que él tiene que referirse concretamente. No sé si ustedes recuerdan o allá tuvo reacción, pero el Papa fue grabado en la Plaza de San Pedro en un momento bastante especial, cuando conversaba con unos chilenos y trató muy mal a la comunidad de Osorno. Voy a cerrar la puerta porque no sé si se están haciendo unos ruidos, que son mis perros que están ladrando. Pero y no creo que sea porque está el Papa Francisco acá cerca, pero entonces en esa oportunidad el Papa, cuando le preguntaron por este obispo Barro de Osorno, dijo que eran unos tontos en la comunidad eclesiástica y la gente cercana a la iglesia del sur del país por protestar por eso. Entonces yo creo que ahí le debe una disculpa, y creo que tiene la gran ocasión de referirse a todos estos temas y dejar una impronta, que curiosamente no va a cambiar mucho la situación que vive Chile. Chile básicamente era un país que tenía un gran respeto por su jerarquía eclesiástica, y eso estaba motivado porque durante la dictadura fue fundamental el trabajo de la Iglesia Católica. Recordemos la Vicaría de la Solidaridad, la defensa de los perseguidos, los primeros que presentaron acusaciones judiciales por la violación de los derechos humanos. Entonces, esa iglesia salió muy legitimada durante la dictadura, pero es una legitimidad que se ha ido perdiendo con el correr del tiempo, y que tuvo mucho que ver con lo que hizo Juan Pablo II, que fue colocando en muchos puestos clave de la iglesia chilena a los obispos más conservadores, con una gran influencia del Opus Dei y posteriormente también de los Legionarios de Cristo. Y hoy el Papa tiene la posibilidad de dar o mostrar que la iglesia chilena puede tener otro camino, y por eso va a ser muy importante, y tiene muchas reuniones. De las muchas reuniones que tiene el Papa en estos días, hay muchas que son privadas, que tienen que ver con los obispos, con la conferencia episcopal. Creo que va a haber una interna muy fuerte en esta visita del Papa, y creo que le van a torcer un poco la mano a esta iglesia chilena que se ha puesto muy conservadora en las últimas 2 décadas.
Bueno, estaremos atentos, Pancho. Te agradecemos mucho este completísimo informe. Ya le podés abrir la puerta a los perros para que sigan ladrando toda la noche si quieren. Perfecto. Un gran Es abrazo. que no les gusta que dé entrevista. Un abrazo y mucha suerte. Estamos a su disposición. Francisco Pancho Martorell, director del periódico, de la revista El Periodista, uno de los periodistas, valga la redundancia, más prestigiosos que tiene la hermana República de Chile. De Chile nos venimos a la Argentina para preguntarnos por qué el Papa Francisco no viene a nuestro país. Fíjense en estas placas. El viaje de este Papa, del Papa Francisco, va a cumplir en abril recién 5 años de papado. Visitó con Chile y Perú, que son estos dos últimos destinos, 33 países. O sea, según los cálculos de quienes conocen, ha recorrido más de 200.000 kilómetros alrededor del mundo. O sea, uno quisiera estar en la tarjeta de millas del Papa Francisco porque tiene para vivir varias vidas viajando. Recorrió 4 continentes, fue a África, estuvo en América 4 veces porque fue a Cuba y Estados Unidos, fue a Colombia, vino a Bolivia, Ecuador y Paraguay, y también esta vez a Chile y Perú. Los únicos países de América del Sur que todavía no ha visitado son la Argentina, Uruguay y Venezuela. Y también estuvo obviamente recorriendo Europa. El único continente que todavía no ha pisado es Oceanía. Esta es la realidad del Papa, de un Papa que ha viajado muchísimo. Y la pregunta es ¿por qué no viene a la Argentina? Lo vamos a charlar ahora con 2 especialistas que me acompañan a la mesa y con la ayuda, por supuesto, como siempre, de José Nathanson. Le damos la bienvenida a Sol Prieto, que es doctora en Ciencias Sociales, es socióloga y además enseña el Seminario de Sociedad y Religión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y junto a ella está Eduardo Valdés, que ha sido embajador argentino. Voy a chiviar el nombre de Sol, y autora de un gran libro, Sol, Mirá, el fin del mundo, que habla desde la sociología lo que significa la designación de Jorge Bergoglio. Muchas gracias. Y decíamos que está con ella, quien ya habló, ya entró la palabra, obviamente, sin que se la demos, Eduardo Valdés, que ha sido embajador argentino en el Vaticano durante el anterior gobierno y ahora sos diputado del Parlasur, ¿no es así? Y por supuesto con nosotros José Nathanson. Tenemos una placa bien interesante para ver la cantidad de países que el Papa... miren el mapa, ustedes miren el mapa del mundo y miren todo lo que viajó Francisco. O sea, recorrió 4 continentes, fue y vino, arrancó en Brasil. Fíjense que el único viaje que hizo en 2013, que fue el primer año de su papado, fue a Brasil a la reunión de los jóvenes, a la reunión mundial de los jóvenes que se realizó en Río de Janeiro. Pero ha recorrido incansablemente el mundo. Decíamos, más de 200.000 kilómetros recorridos. Recorrió más en los primeros 4 años del papado que Juan Pablo II, que fue un papa muy, muy viajero. Que iba mucho a Polonia. Iba mucho a Polonia. ¿Y por qué no viene Francisco a la Argentina, Eduardo? Porque Argentina no tiene los problemas que tenía Polonia en ese momento, acordémonos. Que era comunista Polonia. Y él estaba para terminar con el comunismo, sí, claro, ¿no? Y por eso cada vez que iba a Polonia, Jaruzelski, que era el primer ministro, se agarraba la cabeza. Claro. Pero... Así que no viene acá a terminar con el macrismo, digamos. Escúchame. Estás hablando con un perito en derrotas, Claudio. Yo, desde el día que él asumió su papado, mi único objetivo era traerlo a la Argentina. Como verás, he fracasado. ¿Eso te lo pidió la presidenta Cristina Fernández? No, la presidenta lo invitó, por supuesto. Es que no puede venir si no hay una invitación. Pero el ego mío era venir con el hombre a su país. Era el único papa en la historia argentina, iba a venir a su pueblo. Y realmente, cuando viajé, dije, vuelvo con él. Me paseó por varios lugares. Yo fui a Cuba con él, fui a Paraguay con él, pero fui a Armenia con él, pero no vino. ¿Pero por qué? Porque yo iba todo... Salía de mi embajada, quedaba cerca del Vaticano, iba a hablar con los de la Secretaría de Estado y volví achicado, porque la verdad es que el Papa, si vos observás todos esos países, el Papa a Brasil le debe también una visita bilateral, porque el Papa no fue a Brasil a visitar a Brasil, eso era una visita multilateral que estaba preconcebida por Benedicto XVI. Era una actividad pastoral. A Estados Unidos, claro, por la Cumbre Mundial de los Jóvenes.
A Estados Unidos también fue preconcebido por Benedicto, que era una cumbre de la familia en Filadelfia. Y habló en las Naciones Unidas. Claro, pero el Papa, porque él le da un vuelco cuando el 7 de diciembre del 2014 asume la mediación entre Cuba y Estados Unidos. Entonces el Papa agrega a Cuba para su viaje a Estados Unidos, porque si él estaba mediando quedaba medio desbalanceada. Eso le valió una tapa de la revista The Economist que le dijo Papa populista. Tapa, ¿por qué? Porque había agregado Cuba. Cuando no pensaban que quedaba mal que el Papa vaya a Estados Unidos y no vaya a Cuba. Digo esto porque si vos entonces sacamos Brasil, vas a ver que el Papa tiene una estrategia que es de ir de la periferia hacia el centro. No hay ningún país europeo de los que vos marcaste ahí, un país importante de Europa. Él ha ido a Albania, ha ido a Armenia, ha ido a... Incluso cuando fue a Francia fue a Estrasburgo, una reunión que no tenía que ver con el gobierno. Fue a Estrasburgo, no fue en visita de Estado a Francia, fue a una invitación del Parlamento Europeo, gran discurso, lo recomiendo leer ese discurso del Papa del valor de la política, pero no fue, es verdad. O sea, él pensaba, los últimos 3 países a hacer en América Latina eran México, Brasil y Argentina. Recorrer primero desde la periferia. ¿Qué pasó con México? Que esa fecha estaba pensada por ahí para Argentina y Uruguay. Hubo 2 fechas que yo vi que estaba Argentina y Uruguay, porque son un viaje juntos. Y en un momento se pensó Brasil o Argentina y Uruguay, porque era el aniversario de la Virgen de Desaparecida, que el Papa les había prometido a los brasileños en aquel, que eran 400 años. Pasa que se pierde el plebiscito, se pierde el referéndum de paz de Colombia, y el Papa se pone al hombro el proceso colombiano. Y en esa fecha, que quizás le podría tocar al otro trípode, que era Uruguay, Argentina, Brasil, el Papa lo usó para ir a Colombia y poder plasmar lo que había hablado con Uribe y con Santos en el Vaticano, que no se hablaban entre sí hacía 5 años, y que logró relanzar ese proceso de paz, en el cual incorporan no solo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino también al Ejército de Liberación Nacional. Y lo mismo sucede con México. México tampoco estaba en la agenda hasta que Donald Trump dice que va a construir un muro, y el Papa sintió que un país tan católico, tan mayoritariamente católico como México, necesitaba la visita del pontífice, y ahí se creó quizás la contrafigura de los 2 grandes líderes que tiene. Uno es un líder adoptado por las multitudes, que es Francisco, es un líder de la humanidad, ya no es un líder de los católicos, y el otro es un líder que es de un país poderoso, que es Donald Trump. El puente y los muros. Entonces, la verdad, yo lamento desilusionarnos a los argentinos que creemos que nuestra grieta es lo más importante del mundo, pero no existe en el mundo esa visión de que la grieta argentina, que se entiende que es de 500.000 personas, cuanto mucho, cuando hay 45 millones de argentinos, no es tan suficiente. Al contrario, para dolor de los comunicadores y de los políticos que les gusta la grieta, a mí cuando me hablaban de Argentina, y con esto termino, me decían en Europa, cuando yo vivía ahí en Roma, que admiraban de Argentina que argentinos de origen judío, argentinos de origen italiano, argentinos de origen musulmán, y de todos los credos convivían en la Argentina. Quizás eso fue un gran mérito en nuestra escuela pública, que hizo que nos juntáramos con el rusito, con el tano, con el gallego, ¿no? Con el turco. Y nosotros no existían. Cuando en este momento en Europa el ISIS recluta de nacionales de esos países. Cuando fue Charlie Hebdo, los que atacaron la redacción de Charlie Hebdo eran franceses nacidos y criados y estudiados en Francia. Eduardo, por eso digo, nuestra educación no es tan mala, ¿eh? Le vendiste el libro a Sol, pero no le dejas hablar. Sí. No, ya terminé. Yo por ahí le hago una pregunta a Sol, relacionando un poco con lo que decía Eduardo recién, que es, ¿cómo ves vos la operación geopolítica del Papa, digamos? O sea, ¿cuáles son los mensajes que transmite? Eduardo nos cuenta los mensajes de los países que están en la periferia, de los hundidos del mundo, etcétera. ¿Vos coincidís con esto? Sí, coincido, y me parece que también habría que agregar una cuestión, que es justamente el hecho de que es el primer Papa que, más allá de venir de la periferia, proviene de una megalópolis. O sea, ¿sí? Eso, claro, no había sido el caso ni de Benedicto XVI, ni de Juan Pablo II, ni de los papas previos. ¿No son de las grandes ciudades los papas? No, en general son de la periferia, digamos, de países no periféricos. ¿Y qué significa que sea de una gran ciudad? Que entiende es que a mí me parece que,
o sea, hay muchas cosas que implica esto. Una tiene que ver con, por ejemplo, la movilidad social ascendente, incluso dentro de la propia jerarquía eclesiástica. Todos los apellidos que vemos, italianos, españoles, etcétera, en los obispos argentinos, es algo que no es común encontrar apellidos plebeyos de generaciones. O sea, es más oligárquica la iglesia en otros lugares. Sí, en Francia, por ejemplo, es como el gran contrapunto. O sea, realmente los obispos en Francia son como príncipes, de verdad lo viven así. Y me parece que a partir de eso tiene una idea como más plebeya y con más movilidad y más igualitaria de lo que son las sociedades y también de más convivencia. Esto que marcaba Eduardo de cómo son las escuelas justamente en estas como en una megalópolis como es Buenos Aires, es algo que es, digamos, fuera de lo común. Y, digamos, más referido al tema de por qué no viene, yo no estoy en la cabeza de él, así que no lo puedo saber, pero también me parece que es importante marcar que la crisis que está atravesando la jerarquía católica en Chile y la Iglesia como institución en Chile, no el catolicismo como religión, porque eso es otro fenómeno diferente, no se puede comparar con la crisis argentina, digamos, como que la jerarquía chilena viene de un pasado, justamente, lo habíamos escuchado a este periodista que hablaba de justamente su defensa de los derechos humanos. El primer grupo en defensa de las minorías sexuales fue un grupo católico en el 77, Grupo Integración en Chile. Y sin embargo, digamos, esta credibilidad que llegó, creo que tenían 80 puntos de aprobación hacia el final de la dictadura, se fue diluyendo, no solamente por las denuncias de abusos, que son muy graves, y por la reacción dura de Francisco, digamos, ante esos abusos y ante la designación de Barros, sino también por justamente la incapacidad, en cierta forma, de esa jerarquía católica de adaptarse a la modernidad tardía y a la posmodernidad. O sea que vos decís que viaja a Chile porque en Chile hay una crisis de la iglesia. Me parece que es una de las visiones. Además, hay muchas crisis, ¿no? O sea, está toda la situación con los mapuches, está el tema de la inmigración, que es un tema preocupante. Pero además, Bachelet en los últimos años avanzó no solo en el terreno educativo, que es un terreno de la iglesia, sino que además avanzó en el matrimonio igualitario, en flexibilizar cuestiones vinculadas con el aborto terapéutico. O sea, son temas que enfrentan muchas veces a la iglesia con la sociedad civil. Claro, y que es una iglesia que quizás, a diferencia de lo que sucede en Argentina, que se escuchan quizás son más visibles una multiplicidad de voces y de eclesiologías, lo que pasa en Chile es que la jerarquía tendió mucho a centrarse en la moral sexual y reproductiva y en la moral familiar y poco en los temas sociales. Y en general, lo que pasa en Latinoamérica es que justamente como son países en los cuales hay mayorías católicas, digamos, esta sociedad empieza, si se quiere, a atender menos la opinión de la iglesia en un contexto de pluralización, de sujetos que demandan más derechos, etcétera, pero al mismo tiempo que toma distancia en ese sentido, quiere que la iglesia se ocupe de los pobres, de los que están desahuciados, etcétera. Pese a lo que dice Eduardo, voy a meterme un poquitito en la grieta nada más, porque creo que Francisco expresa una paradoja bien interesante. Los que recelaban de Bergoglio cuando era el obispo de Buenos Aires y veían con su llegada al papado como una amenaza, hoy lo aman. Y los que tomaban mate con Bergoglio en la curia, antes de que sea papa, y que veían la llegada de Bergoglio al papado como una esperanza para ponerle desde el Vaticano límites al kirchnerismo, hoy lo detestan, lo matan en las redes sociales. ¿Cómo lo ves? Redes cloacales le denomino yo. Sí, es verdad, la visión? Es una, ¿Compartís la visión? Sí, es mucho. Es triste ver, yo me fui de Twitter porque no puedo creer el lenguaje que usan, inclusive gente que yo respetaba mucho cuando los veo escribir en grandes medios y en Twitter le sale el otro yo. Pero yo te digo, hubiera sido creíble un papa que a los 2 meses de asumir le plantea el no a la invasión a Siria a Barack Obama,
si en su propio país, un hombre que viene a plantear la paz en ese momento, si en su propio país tenía un conflicto de envergadura, que era el que quería. A mí me parece que le hizo muy bien a la Argentina, a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al propio Papa, esa relación que pudieron enhebrar en la primera reunión esa que tuvieron, que fue un almuerzo el día anterior a su entronización, y a partir de ahí estuvo una relación muy buena y muy fluida. Tampoco me parece bien que el Papa tenga mala relación con Macri, lo digo francamente. ¿Tiene mala relación con Macri? ¿Es el país del Papa? Yo creo que no. A ver, yo te digo, yo alguna vez hablamos con amigos que hablaron con el Papa sobre esta reunión de 14 minutos. El Papa dice con franqueza que él habló todo lo que... Él nunca pensó que la reunión había durado 14 minutos. Él habló todo lo que tenía. No tenían poco que hablar, entonces. No. Él dice que le dijo su visión, que Macri le preguntó cómo ve la Argentina, y él se lo dijo cómo lo veía la Argentina. Macri es de pocas palabras. Ustedes lo han tratado más que yo no lo he tratado, pero es un ingeniero de pocas palabras. Pero el Papa nunca pensó que eso duraba 15 minutos o 14 minutos. Después fueron y después han tenido una segunda reunión de mayor cantidad de tiempo. Vos decís, Eduardo, que no hay una animadversión especial del Papa hacia el presidente argentino. Mira, lo que hay, no. Lo que hay es una visión del mundo y de la economía y de los temas muy distintos. Entonces, a partir de los conceptos de Francisco respecto del mundo que él imagina frente al mundo que imagina las políticas que lleva adelante Mauricio Macri, ahí está la diferencia. Un hombre que dice que el primer derecho humano del ser humano es el derecho a la dignidad del trabajo y que ningún acuerdo multilateral está en contra. Mirá lo que fue Santa Cruz de la Sierra, donde el Papa está en contra de los acuerdos de libre comercio, y lo dice claramente, porque traen desempleo a los países. Bueno, tienen visiones muy distintas respecto a eso. Ahí puede ser que haya diferencia, pero no en cuanto a las personas, y no creo que al Papa le haga bien, ni al presidente de Argentina le haga bien, que en el mundo se comente que hay mala relación entre el presidente del país del Papa y el Papa. Sol, ¿cómo lo ves vos? Sí, yo coincido. O sea, me parece que es importante tener en cuenta que el Papa no le habla a o sea, no es un líder de Estado en el sentido de que no sé cuánta gente vive en el Vaticano, 500 personas. Todos, no le habla a esas personas. Príncipes de la Iglesia, como vos los describiste. Les habla a, no sé, 1.100 millones de católicos que están en todo el mundo. Y tiene una prédica que a mí me parece, y coincido con algo que viene diciendo mi director, Fortunato Malimachi, hace un tiempo, que es una prédica que coincide mucho con lo que fue el discurso históricamente del catolicismo integral. O sea, que fue una forma que tomó el catolicismo a principios del siglo XX y sobre todo en la década del 30, que disputaba el sentido de la modernidad con dos grandes corrientes que eran como el capitalismo más liberal por un lado y el comunismo por otro. Hoy por hoy, cuando ya la Unión Soviética no existe más, ese discurso que sigue siendo de combate y de disputa, cuando él dice, por ejemplo, el capitalismo es el estiércol del diablo, es algo muy fuerte, es algo como muy combativo y que pocos líderes lo dicen, y es justamente una continuidad de ese discurso del catolicismo integral, solo que ahora tiene un solo polo de oposición. O sea, ya no está más el comunismo como otro actor con el cual hay que disputar el sentido del mundo, sino solamente este capitalismo extremo, súper liberalizado, ¿no? Tardío, del cual Trump es como un representante, digamos, creo que no hay otro igual, ¿no? que él. Entonces me parece que hay que leerlo más en esa clave que como si fuera una relación bilateral común, porque no lo es. Esa decisión del Papa de salir a disputar, digamos, el sentido con el capitalismo, que lo estás diciendo, con la visión globalizadora y liberal del capitalismo, ¿tiene que ver con el hecho de que el catolicismo está perdiendo fieles en todo el mundo en manos de los evangelistas o no? ¿Es una reacción a eso? Me parece, eso está medio inflado, me parece, el tema de que los evangélicos, o sea, es cierto que crecieron en Latinoamérica, pero tampoco, o sea, en Argentina, la última medición, que es del 2008, ahora se va a volver a hacer la encuesta nacional, son el 9%, de los cuales 8% son pentecostales. En Chile son un poco más, son un 17%. En Brasil creo que rondan igual el 20%. O sea, lo que quiero decir es que en ningún, o sea, si bien
se rompió el monopolio católico, quiero decir con esto, el monopolio de la Iglesia como una institución que dice en qué se puede creer y en qué no, y hay un montón de actores nuevos que disputan justamente por poder definirlo legítimamente creíble. Me parece que no, digamos, el 40% de los católicos en todo el mundo siguen siendo de Latinoamérica, es el continente con más católicos aporta, digamos, a la suma global. Sí me parece que existió como un alejamiento quizás de los católicos respecto de la Iglesia en términos de cómo empezaron a vivir su religión, sí, de una manera más individualizada, de una manera más desinstitucionalizada, como pasa con tantas cosas, con el trabajo con también, la política, ¿sí? Tal cual, con la política. ¿Cómo lo ves, Eduardo, vos? No, yo comparto. Lo que digo es también, Francisco ha logrado ser un líder de la humanidad. Ya traspasó el liderazgo católico, ¿no? Yo decía que a los 2 meses, cuando él se mete en el tema Siria, él ha hecho de la interreligiosidad, y ahí creo que es una cosa muy importante para, desde Fortunato Marimachi, analizarlo, pero ha sido una gran herramienta la interreligiosidad para acercar, él no le tiene miedo a los evangélicos, al crecimiento. Es más, vos sabés que el director del Observatorio Romano en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, que se edita en el diario Perfil los días domingos, es Marcelo, es evangélico. Era quien compartía con él, ¿te acordás ese programa en Canal 21 que estaba el Rabino Escorca, el Marcelo Figueroa, y el Papa no... Es más, fíjate que él lo piensa en la paz del mundo, no piensa en el catolicismo. Él fue, como no fue ningún papa, a la sinagoga de Roma y rompió todos los esquemas. No te quiero decir que algunos príncipes de la iglesia, de esos que denominan príncipes, estaban desesperados ese día. Y lo último que hizo, que acá sale poco, fue a Suecia cuando se cumplieron 500 años de la reforma de Martín Lutero. Claro. Nunca un jefe católico... Vos sabés que la reforma de Martín Lutero fue el cisma más grande de la iglesia cristiana, de los cristianos de Occidente, es Chacarita Atlanta, que es Chacarita Atlanta, ¿no? Pero el Papa fue y conmocionó al mundo. Como se fue a juntar en Cuba con hacía 1000 años que no se encontraban, con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Eso todo sirve para ir juntando masa crítica, ¿sabes dónde? En Siria, en Libia, en Irak, porque allí las minorías son ortodoxas, cristianos, maronitas, y hace que puedan ayudarse unos con otros ante el ataque fundamentalista del ISIS. Bueno, Sol, Eduardo, muchas gracias por ayudarnos a entender el complejo mundo del Papa y por qué no lo tenemos aquí, y lo tenemos justamente en Chile, ¿no? En Chile y en Perú. Así que muchas gracias. Si me permiten, vamos a cerrar, esto es un vicio de productor y pido disculpas, con la placa de las banderas. Quiero volverla a ver porque no sé si la vimos a pleno, y aparte para darle el crédito a los amigos de Gráfica que trabajaron tan bien sobre los viajes de Francisco. Está muy bueno. Mira, Eduardo, mira. Me gustó la aparte con el detalle de la cruz, además. No es solo. Tiene mucho sentido artístico. Extraordinaria placa de los 33 países que visitó el Papa. Pero había una que tenía una caricatura del Papa muy linda. La del mapa, que es la otra, la del mapa, que ahora la van a poner para que nos vayamos al corte y nos quedamos. Ahí está, preciosa, con todos los viajes en orden cronológico, así que lo hizo, con este trabajo artístico de gran nivel de nuestra gente de Gráfica, nos vamos al corte y enseguida volvemos con el tema sindical, la relación entre el gobierno y los sindicatos, los jefes sindicales, en un momento muy complicado, no solo desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista político y laboral, porque se empiezan a discutir paritarias, porque hay una reforma laboral pendiente. En fin, tenemos mucho para hablar con especialistas y obviamente la mirada de José Natanzo. Nos vamos al corte.